¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en el timón de la economía en vivo, en una semana realmente súper interesante, con muchísimas novedades, muchas expectativas, muchas especulaciones también para el mundo económico. Hay, naturalmente la economía mirando la inflación, el dólar, lo de siempre, pero un poquito también la política, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando en el oficialismo? Con Scioli, con Kicillof, con Randazzo, obviamente lo de Massa y Macri, y de todo, ¿no es cierto? Porque hay un veranito con las acciones y los bonos argentinos otra vez, el dólar sigue estable, pero las expectativas inflacionarias allí están, ¿no es cierto? Con paritarias oficiales, paritarias blue, una discusión que sigue muy fuerte sobre la situación fiscal, monetaria. Tenemos el programa de los economistas, una noche más que interesante. Cecilia, bienvenida, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Semana de muchos rumores, Sí, ¿no? además de economía, vamos a tener que charlar un poquito de los rumores de política que han impactado un poco en la economía, ¿no? Efectivamente, tenemos obviamente además plantel completo, están todos hoy. Martín Tetaz, Paco Gismondi, bienvenido, buenas noches. Aquí está Rodrigo Álvarez y el querido Agustín Dategui. Y el saco de Rodrigo Álvarez, Sí, y el señor. saco de Rodrigo Cacho Álvarez sacado, también vino. Sí. No es tiempo para tibios, ya No. lo dije. Y nuestro invitado, el Momo Venegas, Jerónimo Venegas, un hombre, por supuesto, de muchísima experiencia política, de mucho recorrido en el peronismo, que ahora dice que va a ganar Mauricio Macri. ¿Eso es lo que estás diciendo ahora, Momo? Eso es lo que creo, ¿no? Que va a ganar Mauricio Macri, que va a haber a lo mejor una polarización de los dos candidatos, el Frente para la Victoria de Mauricio, y en segunda vuelta vamos a ganar fácil. Y lo que es el tema del momento, digamos, si puede haber acuerdo entre Massa y Macri, si Massa puede ser candidato a gobernador, ¿qué crees que puede pasar ahí? Massa puede ser candidato, nadie dice lo contrario, pero lo que no creo que haya acuerdo entre Massa y Macri, ¿no? Macri no va a aceptar el acuerdo con Massa. Claro. ¿Y crees que Massa no va a ser candidato a presidente o no sabemos todavía? No sé, no. Falta poco igual para definir eso, ¿no? Sí, claro, faltan muy pocos días, pero no sé lo que va a hacer Massa realmente, no tengo contacto con la gente de él, Sí. no hablo con él tampoco, así que no tengo idea. Claro, pero quiere decir que entonces algunos peronistas apoyan a Macri. Porque Sí, se supone, claro. ¿vos eras peronista o no? Totalmente, yo, Te he visto, digamos, algo toda la peronista. vida he sido peronista, Sí. soy un privilegiado de Perón y a Perón. Y el peronismo no es el PJ que tiene el gobierno, Sí. el gobierno se quedó con el PJ. El peronismo está en el sentimiento de los peronistas, ¿no? En el corazón de los peronistas. Y uno es peronista de Perón y Eva Perón, como decíamos antes, y esto que ha hecho el gobierno no tiene nada que ver con el peronismo, que se haga cargo el kirchnerismo de todo el daño que le han hecho al país, de los 13 millones de pobres, de los 6 millones de indigentes, de la barra que mide la inseguridad, que en las encuestas mide el 82-83%. Todo eso ha sido fabricado por la corrupción de este gobierno, ¿no? Pero, Pero Momo, el cuando- candidato, pero el candidato del oficialismo, digamos, tiene una intención de voto pareja, digamos, por lo que Por dicen eso, las encuestas, o sea, está peleada la cosa. No, pero está peleada, sí, yo no digo que va a ser una elección fácil, pero en segunda vuelta vamos a ganar muy ampliamente, ¿no? Ahora, sin una figura fuerte encabezando las listas del peronismo, ¿Macri puede ganar? Hay mucha discusión sobre Sí, eso. nosotros, yo entiendo que todavía falta para armar las listas, ¿no? Pero que se va a poner lo mejor, ¿no? Nosotros queremos ganar acá. El enemigo a vencer es el kirchnerismo, es el que ha dañado y ha sometido a los argentinos. Entonces creo que en la mente de Macri y de cualquiera de los que estamos en la oposición, tenemos que tratar de poner lo mejor, ¿no? Pero Momo, cuando Macri le preguntaron si iba a cerrar o no con Massa, dio a entender que no, justamente porque era la interna del peronismo, Massa representaba de alguna manera peronismo. Eso se puso un poco antiperonista Macri ahí. No, se han dicho cosas, pero yo lo conozco a Mauricio. Mauricio habla conmigo, o sea, no es antiperonista. Por ahí se dicen cosas porque cuando hablan de que el peronismo está en el gobierno, nadie quiere ser peronista. Nadie quiere ser, digamos, representante de esto que no tiene nada que ver con el peronismo, vuelvo a repetir. El peronismo lo puso en el poder y ellos desde el poder
intentaron destruir. A ver, al peronismo. la mirada de los economistas sobre el tema del momento. ¿Alguno tiene alguna opinión sobre, digamos, qué es lo que creen que va a ser Massa, Macri, qué convendría? Lo que van a hacer, la verdad que no lo podemos saber. No, por supuesto, creo que no lo es sabemos. política Mira. ficción. Pero lo que sí estuvo muy movida la semana fue en la bolsa que cada rumor de que se podían juntar Massa y Macri en alguna de las versiones subía y cuando caía ese rumor bajaba. Sí. La verdad que la bolsa quiere, o los inversores en la bolsa quieren que se junten, pero Yo nunca creo que supieron ahí mucho de ahí política. me da digamos. la sensación que lo que hay es una sensación en el sector financiero, el sector, digamos, económico, en el sentido de que lo que no quieren es la continuidad de Cristina y Kicillof, me parece a mí. Sí, pero Entonces, ojo que... entonces ojo, se imaginan que lo de Massa y Macri puede ayudar en ese sentido. Ojo, no pero está tan los inversores se han equivocado En los muchas movimientos- veces. En los guarda. movimientos de la Sí. bolsa, más allá de que se Por eso, equivocan, guarda, lo ¿viste? único que Sí. hay es timba, nada más, digamos. O sea, se agarran de alguna excusa, por más ridícula que sea, de algún rumor. Compran, y vos sabés cómo funciona. Sí, Cuando sí, compran sí, se sí. suben todos, cuando venden se bajan todos, y se ganan el camino. Además hay mucha gente que dice que si se junta Massa con Macri no necesariamente No, eso claro, suma. esa es la Así que eso está preocupación. opinado. Eso no va a digamos. ocurrir, Eso- pero cuando vos Mirá, hablás es con verdad. empresarios, A con ver, a ver. sectores empresarios, incluso empresarios grandes de la Argentina, los asusta la política económica que propone el gobierno, los candidatos de Macri, los economistas de Macri. ¿Y cuál Los propone el asusta. oficialismo? ¿Cuál propone el oficialismo? Es todo lo que ocurrió en los últimos años. Y pero entonces algo corriendo. Si es lo que ocurrió en los Claro. últimos 4 años, algo corriendo. Pero mirá la película. ¿Vos decís que mirá eso no la los foto, asusta? mirá la Sí, película. La película está Mamita. clarísima. El primer gobierno se creció al 9%, el segundo al 4%, el tercero al 0%. La tendencia es pésima. Si miramos la inflación, Y la la primera... linealmente, no. Te bueno, estás digo, enfrentando por con No quería cuello de ver la botella, película, problemas de presidente. abastecimiento, quería ver la película. que hay que Te están sortear. mostrando El la tema es película. cómo los vas a sortear. Cuando salen los economistas de Macri, o él mismo, y dice que los va a sortear con devaluación, con ajustes, retirando ¿Cuándo impuestos y dijo sin devaluación? explicar cómo los ¿En qué- compensa, ¿En qué lugar dijo asusta. devaluación? ¿Cuándo dijo devaluación? ¿Cuándo? ¿Cuándo dijo devaluación? Bueno, Pero lo devaluación no lo dice, dijo. pero lo Dijo cierto es que va- cuando dijo se que dice va a que eliminar sale las rápido... recepciones cambiarias en 24 horas y va a Para hacer eso, otra pero, cosa, es una muchachos, devaluación del 40%. vamos a seguir, Sí. eso lo seguimos discutiendo más adelante, digamos, porque está bien ese planteo. Lo que pasa que recién lo hablábamos un poquito antes del programa. Tampoco en los sectores de la oposición se le pregunta a Kicillof o a Cristina, en definitiva, bueno, ¿y cómo seguirían sin devaluación? digamos? Claro, esa es la pregunta Entonces, del ¿cómo? millón, Willy. Digamos, entonces, Esa es la ¿a dónde? pregunta. Eso Willy, también, ¿no? esa es la Pero bueno, pregunta. La semana pasada después lo discutimos eso, porque si no... tuvimos al ministro de Producción de Scioli proyectado como uno de los principales candidatos a ser presidente. ¿Y cómo respondió? ¿Con fe, con esperanza? No, pero tenemos. Miguel Bain tiene un Con plan. fe, por lo No, no, menos. Bueno, Miguel, pero Miguel- pero Miguel Bain tiene un plan ¿Y bastante qué explícito, qué digamos. qué espacio tiene Bueno, no Miguel lo Bain? sabemos, por eso ¿Qué ese es espacio un, tiene? no lo sabemos, por eso. Hay un Pero dato- digamos, lo que yo quiero decir es que Macri explicitó su política más o menos. Yo creo que no la explicitó tanto todavía. Scioli, lo de Bain, no sabemos si Sí, eso no es. sí, claro. Ahora, Hay una opción, pero no el que sabemos no si la es. explicitó es Kicillof. Es decir, ¿cómo sería? Hoy Kicillof dijo que quiere seguir siendo ministro de Economía de Scioli. Bueno, digamos, ¿Para ¿y hacer cuál qué? va a ser el plan de Kicillof en el 2016? Pero lo discutimos en el próximo bloque, porque si no, Ahora- digamos, vamos al tema paritarias, que es el tema Sí. también que me parece que genera algún grado de expectativa inflacionaria, porque otra vez, esto es como el dólar, hay paritaria oficial y paritaria blue, ¿no es cierto? Tenemos Sí. unas placas. Tenemos ahí, ¿no? unas placas para ver ahí la diferencia entre las paritarias negociadas y las paritarias reales, ¿no? Hubo un número planteado por el gobierno del 27%. La UOM cerró un 27%, pero con todos los adicionales se va alrededor del 30%. Comercio, 27%, pero también con sumas fijas se va alrededor del 30%. Encargados, 27,4%, pero también tiene unas sumas fijas de 1.200 pesos. Los aceiteros, 27,8%. Ahora, cuando sumas todos los adicionales, se salieron con la suya. Claro, Se llevaron el 36% que pedían. Y mirá lo que pasa con las paritarias que están en negociación o cerrándose. Bancarios, 32%. Droguerías, que está en pleno conflicto con algo de falta de medicamento, 34%. Y camioneros, con un paro en el día de hoy, 35%. Pablo Moyano dijo, cualquier número Claro. con un 3 adelante se discute. Sí, sí, el claro. resto, no. Atenti, Willy, con el mes de julio, con este panorama, porque con todo el mundo pensando en
inflación de 30% en la cabeza, con paritarias y aguinaldo cobrándose en el mes de julio, la verdad va a haber una cantidad de pesos fenomenal en la economía. A algún lugar van a ir esos pesos. Siempre y cuando las empresas lo puedan pagar. Siempre y cuando las empresas, el Estado lo va a poder pagar. Si esos pesos van a consumo, buenísimo, va a haber una primavera de consumo interesante. Si esos pesos van al dólar, guarda con el dólar. Si esos pesos van a la bolsa, porque hay alguna persecución de la FIP sobre la gente que está comprando dólar ahorro, bueno, entonces podría haber una primavera bursátil en el mes de julio. Ahora vamos a discutir ese tema. Se viene un junio sindical complicado, porque digamos hay paritarias que ahora sanidad, fuertes, camioneros, digamos paritarias que van a ser complejas y donde son los gremios más rebeldes, digamos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que creo que todos tienen que estar discutiendo por encima del 30, 31, 32%, ¿no? Uno siempre pide 35% para siempre... Hay algo para bajar, pero bueno, de acuerdo a la inflación que hay, nadie puede discutir paritaria por menos del 30%, ¿no? Sí. Nosotros todavía no hemos empezado, nosotros somos uno de los gremios que más paritarias tenemos durante el año, porque tenemos distintas actividades, ¿no? Hoy se hace muy difícil discutir paritaria en las economías regionales porque hay actividades que están quebradas, ¿no? Y esto es lo que uno ve del gobierno de Cristina. Pero esto, digamos, es cierto que la brecha, podríamos decir, la brecha entre las paritarias blue y la paritaria oficial es mucho menor que en el caso del dólar. Finalmente parece como un país medio, como dice Fernando González, un país medio jardín de infantes, ¿no es cierto? Tenemos que decir que es 27, pero en realidad eso, digamos, le damos como los gremios finalmente que el Ministerio de Trabajo se hacen trampa al solitario, firman. Claro, pero es hacerlos... ¿Qué sentido tiene eso? Si todo el mundo sabe que creen que con esto los gremios que somos oposición vamos a discutir también por el 27, que el Ministerio los puede obligar. Yo creo que las paritarias tienen que ser libres, ¿no? Las paritarias se discute por actividad y bueno, y está en la discusión que puede hacer el sector empleador y los trabajadores. A mí en una oportunidad me quitaron el 10.7% y este gobierno se lo regaló a los empleadores, o sea, al enemigo de ellos, que según ellos es el sector agropecuario, nosotros logramos un 35.7% y nos quitó el 10.7% y se los regaló a los empresarios. ¿Cuándo fue eso? ¿El año pasado? No, hace 2 años. El año pasado conseguimos el 36%. Pero bueno... Ahora, ¿qué pasa cuando vas a negociar paritaria en Río Negro con manzana, pera, una situación quebrada? El 20% de la producción quedó en las plantas, no se recolectó. Ustedes no sé si leyeron un comunicado que saqué, porque aclarándole a Pichetto, que Pichetto me quiso tildar a mí porque hice un frente con Bretiné, el gobernador de Río Negro, y Pichetto ya está viendo que pierde, sabe que estamos arriba en las encuestas, entonces salió a decir que él no estaba en contra de los sindicalistas, de algunos sindicalistas, mencionándome a mí, pero Pichetto fue el que votó la ley en contra de los trabajadores rurales. Sacaron una ley en 24 horas, se quedaron con el RENATRE, que fue el registro de trabajadores rurales y empleadores creado por el gremio, por los trabajadores y para los trabajadores, y se quedó también con el fondo de sepelio. O sea, hoy esos fondos que son para los trabajadores están para pagar los sueldos. Ahora, ¿cómo están viendo, retomando lo que planteaba Martín, cómo están viendo, digamos, el tema expectativas, salarios, cómo está saliendo digamos, este momento de la negociación? Aquí ya un poco planteó Martín el riesgo o no, o la virtud de que esto puede ir a más consumo. A Scioli me dicen que a Scioli le mostraron un relevamiento de consumo de la consultora Cantor, que dice Cantar, que el consumo está bajando en los sectores altos, todavía está bajando, pero en los sectores más populares empezó a subir el consumo. Eso, bueno, le llevan buenas noticias a Scioli, obviamente. No, les da un promedio del 1% arriba, les da un promedio del 1% Parte de la estrategia de fortalecimiento del mercado interno que hay desde el año pasado tiene que ver con poner a la distribución del ingreso en el centro de la escena y tiene que ver con transferencia de recursos hacia sectores de ingresos más bajos, que además son los que tienen... No parece estar funcionando porque la economía está clavada. Más fuerte. No parece estar funcionando la estrategia. Hace 4 años que no crece. El consumo está creciendo
creciendo. El consumo está 1%, creciendo y esos datos que comentaba recién son así. 1%. A ver, Está bien, yo creo en un que contexto donde está pasando lo que está pasando en Brasil, es un logro de O sea que fortalecimiento del entonces mercado era interno viento de que cola el está creciendo. crecimiento de la economía. Era viento de cola. Se Crecías acabó a el viento tasas de cola de altísimas, Brasil y ya no se crecías a crecemos al tasas 1. muy altas porque tenías esa situación internacional y aparte vos hacías política interna de crecimiento. Por eso, ahora se industrialización. te acabó la situación Ahora internacional, desde te queda afuera, nada más que la política interna. Del Claro. 7% que crecías antes, creces 1 nada más. Quiere decir que era 6 por viento de cola y 1 por la política interna. Sí, viento de cola. Tiene que ver con un contexto internacional y con un contexto interno, aparte en una etapa diferente. Ahora, donde encontrás restricciones en lo interno, vos lo sabés, chicañás y... Pero No es te quedás chicana, como un te estoy ignorante. sacando una cuenta A ver, matemática. Quiero ver A ver, cuál es el Rodrigo, crecimiento. un minuto, muchachos. A ver, Rodrigo. Creo que el consumo sí puede tener una recuperación en el tercer trimestre, producto de estas subas salariales. Digamos, esto es un sub y baja. Hay un trimestre que va a estar arriba del salario, después se acomodan los precios y nuevamente, digamos, el salario real cae y el consumo ajusta. Digamos, acá no pensemos que tenemos soluciones de largo plazo hasta que no recuperemos el Es que empleo. hay que evitar el traslado a precios y lo que hay que hacer a partir sobre todo del año que pero viene es no fomentar existe. la inversión y que las empresas aumenten rentabilidad por mayor volumen y por producción, no por traslado a precio como hicieron Paco. históricamente. Sí, la realidad es que digamos, buena parte de esto que va a pasar en el tercer trimestre van a ser más pesos en la calle, eso va a generar más inflación también, porque digamos, más consumo con menos producción va a generar más inflación, lamentablemente, y también vamos a tener algún traslado al dólar paralelo, y lo Más vamos a ver. consumo con menos producción, no. El consumo tracciona la producción. Si Pero vos no la tomás está como traccionando. señal, vos Sí, Hace empresario, 4 años no que no estaría crece la funcionando. producción y el consumo sigue creciendo. vos ¿No como- ves esa ecuación? Vos tomás el dato ahora de que el mercado, porque hubo una caída del consumo en otro momento, ahora vos tomás el dato de una recuperación, una apuesta al mercado interno y un consumo sostenido y la producción acompaña. Pero no está acompañando. No pasa pasando, eso. Agustín. Pero la dinámica esa es lo que te va a Esa generar es la el crecimiento de teoría. la producción de acá en adelante. Bueno, vamos a ver. El año pasado sí hubo una caída en el consumo, sí hubo una pérdida por adquisitivo en un momento, producto de la devaluación de enero, el traslado a Pero el precios, año la anterior, paritaria. poner el Ahora, año pero, anterior, muchachos, tampoco también pasó. también es cierto que todo el interés que hay en el círculo rojo, digamos, por esta necesidad de unidad de Massa y Macri, independientemente de los análisis políticos y de la realidad, es porque en algún lugar del mundo económico se piensa que Scioli puede ganar. Sí. Digamos, y muchos dicen que Scioli puede ganar porque finalmente la economía no explotó, ¿viste? Ese es el argumento. Sí, claro. Sí, Mira, no. digan lo que digan ustedes, el candidato de Frente para la Victoria, el que Bueno, sea, el que porque sea, si hay no, paso digamos. y va a haber dos, pero el que sea el candidato de Frente para la Victoria gana en primera vuelta. No hay duda de eso. ¿Cómo no hay duda? Buenísimo, bueno. Van a ver. Ninguna encuesta dice Van a ver. Momo, ¿qué Ninguna dice? apuesta. Momo, ¿qué Hablar con dice? los encuestadores. Vamos a escuchar un poco Vamos de a escuchar diputado. vuelta no dice ninguna. No, Frente para la Victoria A tiene ver. un 30%, ¿no? Yo creo que es el 30% y no va a exceder el 30%. Entonces va a haber segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a ganar con Macri, seguramente. Y creo que cuando hablaban acá del tema, el mercado interno funciona cuando hay consumo. Pero acá se ha perdido el poder adquisitivo. El mercado interno, para que haya consumo, tiene que haber poder adquisitivo. La inflación se come el poder adquisitivo de los salarios. Pero este Hoy año- están obligando a los trabajadores a arreglar por el 27%, cuando hay una inflación del 30%. Entonces, en vez de que haya más consumo, va a haber menos consumo. Pero tomemos este año, Momo. Las negociaciones están siendo en torno al 27 o en algunos casos 30. Pero la algunos- realidad Bueno, es que no son 27. Bueno, 30%. por eso, incluso en algunos casos Pero son por encima de escalonados, eso. no es que te dan todo es escalonado. La también, inflación también la es inflación. escalonada. La también. inflación anualizada, el consenso de los privados, más o menos que la vienen midiendo, es 24, depende del caso. 24, Sí, sí, 25, sí, sí, 23. está en dos. Bueno, Sí, hay sí, un sí. aumento por Sí, adquisitivo. sí. Si se mantiene de esta Bueno, forma. si se mantiene como hasta Claro. ahora, ¿no? El tema es si la inflación por expectativas y por los desequilibrios básicamente monetarios, que me parece que ya cada vez son menos discutibles, digamos, ¿no es cierto? Bueno, el tema es si se acelera o no se acelera la inflación, hoy porque la idea de los precios cuidados, bueno, independiente, no funcionó. Bueno, pará, ¿cómo no precios. funcionó? Bueno, Pará, funciona en un margen, pero Esperá, la inflación sigue la misma. ver, todo el ¿cómo mundo. ¿se desaceleró o no se La desaceleró? formación del Pero principal bueno, claro, precio. porque se clavó el dólar, porque se mandó la Pero tasa de espera, interés al claro. 30%. La formación Pero del esperá, a principal ver. precio de la economía, Agustín, que es el salario, la formación del principal precio de la economía hoy está en torno del 30%. Está subido una inflación del 30%. No sé qué nos podría hacer pensar que El los gasto otros precios público van a está estar por abajo. indexado
indexado, el gasto público está indexado al 40%. En la cabeza de la gente una inflación de 30% es imposible bajar de 30%. Que en la negociación paritaria el salario nominal crezca por encima de los precios, como ocurrió, excepto el año pasado en algunos casos. A ver, acá pide la palabra. Esto de los precios, cuidado. ¿Sí? Esto de cuidar los precios en un país que produce alimentos. Acá la consigna debería ser producir, producir y producir. Llenar las góndolas de alimento y que los alimentos compitan a la baja. Yo digo, es imperdonable que en un país que produce alimento, en un país como este, se mueran los chicos desnutridos. Sí. Que haya criaturas que nacen desnutridos desde el vientre de su madre, porque su madre no se ha podido alimentar en su gestación. ¿Qué crees que va a pasar con las retenciones? ¿Cómo ves la política agropecuaria del próximo? Si acá hablamos del trigo, acá el trigo, yo digo Mujica, nunca se hubiera imaginado que de acá se iban a exportar nuestros capitales, nuestra genética, nuestra tecnología al Uruguay. Que el Uruguay iba a sembrar trigo, soja, maíz, nunca se hubieran imaginado eso. ¿Y por qué se hace eso? Porque allá en el Uruguay pueden producir, a pesar de que se produce mucho menos que acá. En el Uruguay vos tenés que sembrar 2,5 hectáreas para producir lo que se produce en 1 hectárea acá en el país. Seguro. Pero aún así es negocio, porque allá son libres. El dinero que ganan lo pueden gastar, lo pueden invertir o lo pueden guardar. Acá vos producís, no sos dueño de tu dinero. FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, ha dado informes de que el 70 y pico % de la renta del campo se la queda el Estado, ya sea a través de impuestos municipales, provinciales o nacionales. Y el control de cambio. Claro. Ojo, el control de cambio te obliga también a vender el dólar a 9 pesos. ¿Viste? No, es que con retenciones tiene un dólar de 6 mucho. Además es que de hay las economías regionales de las que hablabas hace un ratito. Pagan retenciones hoy. Claro, sectores que pierden dinero. Acá lo que hay que hacer, este país hay que ponerlo en marcha, hay que salir a ganar mercado. Este país crece cuando los funcionarios duermen. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta, Momo? ¿Le puedo hacer una pregunta, Momo? La última porque ya nos quedamos una pregunta concreta, me está haciendo la gente por Twitter acá. Porque ustedes, ahora se está hablando mucho de salario, en la negociación paritaria, pero mucha gente dice que ustedes hacen la vista gorda para el otro lado con respecto a las condiciones laborales del campo. No hay trabajo esclavo en el campo. Hay trabajo esclavo, sí, pero lo genera el mismo gobierno. El RENATRE, que fue creado para terminar con el trabajo infantil, la mano de obra indocumentada, el trabajo en negro, hoy lo tiene la cámpora. Hoy pagan los sueldos de la cámpora con los fondos de los trabajadores rurales. Esa ley fue llevada adelante por la UATRE y estaba funcionando por la UATRE. En 10 años nosotros llevamos a registrar 864.000 trabajadores. Hoy debe haber 600 en el gremio. ¿Pero ustedes los denuncian esos casos? ¿Pero cómo no lo vamos a denunciar? Nosotros vamos y denunciamos al Ministerio de Trabajo y ¿sabe lo que hace el Ministerio de Trabajo Nación? A nosotros no los dan. Está de más decir que saben que soy un perseguido político por este gobierno. A mí me han metido preso, me han quitado el RENATRE, el fondo de sepelio, todo eso lo han quitado porque es Venegas, porque Venegas no se ha callado nunca. Hace más de 10 años que viene diciendo lo que piensa de este gobierno y creo no haberme equivocado. Pero yo digo, el trabajo en negro, cuando un trabajador va a tomar un trabajo y tiene un plan social, le dice al empleador que no lo registre porque si lo registra pero es un error, se le cae el plan. Pero no es verdad, no se cae pero el plan. Es un error. ¿Qué plan se cae? Sí se cae, como que no. Si sale registrado el trabajador, le bajan el plan. El gobierno que debería... gana más del mínimo, sí. Claro. ¿Pero cuál? ¿La asignación universal, dice usted? No, la asignación universal también yo creo que se debería llevar adelante a través de una ley, no por un decreto. Porque un decreto lo pueden modificar o bajar. Yo creo que la asignación universal habría que implementar una ley. Señores, muchísimas gracias, estimado Momo. No, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa. En el próximo bloque vienen los economistas invitados. Viene Gabriel Rubinstein, viene Ignacio Olivera Dol, periodista del diario Ámbito Financiero. Así que la seguimos, ¿eh? La polémica va a seguir vigente. Hay que tener fe, Sin duda. Con fe y optimismo, dice Cuidado con ese eslogan, claro. El amigo Scioli. Bueno, señores, hacemos la pausa y ya venimos, ¿eh? No se vayan. Gracias.